Hizo su debut como entrenador, en 1995, en San Martín de Tucumán, donde llevó al equipo hasta la final del octogonal, cayendo ante Colón. En 1997 se fue del club para ser entrenador de Independiente, conjunto en el que no obtuvo buenos resultados. En el 2001, partió a Colón y después pasó por Quilmes y Argentinos Juniors. En 2005 volvió a Colombia y fue presentado como director técnico de América de Cali, equipo del que fuera gran goleador en la década de los 80. A pesar de los buenos resultados, renunció por inconvenientes con los directivos de este equipo. En 2006 fue contratado por el Santa Fe, donde la suerte le fue adversa al mando del conjunto cardenal. Talleres de Córdoba. Editar Ricardo llegó a Talleres de Córdoba en el año 1996 tras la salida de Osvaldo Sosa. Su ciclo por la institución cordobesa sería uno de los más importantes de la historia de la institución. Consolidó y armó un equipo sólido que fue protagonista de la Primera B Nacional a fines de los 90. Estaba al mando del equipo cuando un 16 de noviembre de 1996, Talleres se impuso sobre Belgrano por 5-0, lo que marcó la victoria más abultada en la historia del clásico cordobés en el profesionalismo. Partido oficial. 5 logró finalmente la consolidación del club en la final del campeonato de la Primera B Nacional de 1997-98, ni más ni menos que frente al clásico del club, Belgrano de Córdoba. 6 Talleres llegó como favorito y consiguió ganar la serie por la vía de los penales. Un año después, el 8 de diciembre de 1999, obtuvo la Copa Conmebol, logrando de esta manera el segundo título con Talleres de Córdoba, el primero internacional para el club cordobés y por ende para el entrenador. 7 Su etapa dejó varios jugadores que en la actualidad son considerados auténticos ídolos. Entre ellos se pueden citar a Diego Garay, Daniel Albornoz, Rodrigo Astudillo, Javier Villarreal, entre otros. Son semillas de su proceso que hasta hoy perduran en el recuerdo. 8 El Talleres de Gareca quedó en la historia del fútbol cordobés y nacional. Ricardo Gareca es uno de los directores técnicos con mayor cantidad de victorias en el club de Barrio Jardín, con 64 triunfos. 9 Ricardo tuvo un par de etapas posteriores en Talleres, no tan exitosas, en el 2001 y en el 2007. El 28 de octubre de 2016 manifestó públicamente su deseo de volver a dirigir a Talleres, demostrando así que pese al paso de los años no se olvida de su primer club con paso exitoso en su carrera. 10 Además citó que nunca dirigiría a Belgrano, terminándose de ganar un lugar especial en la memoria del hincha de Talleres. 11 Universitario de Deportes. Editar en septiembre del año 2007, fue contratado como entrenador del Club Universitario de Deportes 12, el cual se encontraba en plena competición. El equipo logró repuntar y terminó en la segunda posición del torneo clausura de ese año, clasificando a la Copa Sudamericana 2008 como Perú 1. En la temporada siguiente, con la base del torneo anterior, salió campeón del torneo Apertura del año 2008, logrando la clasificación a la Copa Libertadores 2009. El conjunto crema no lograba un título desde el año 2002. En la Copa Sudamericana 2008, fueron eliminados en la fase preliminar por el Deportivo Quito, tras empatar a 0 en Lima y perder 2-1 en Quito. 13 Para el clausura, el equipo decayó en su rendimiento, terminando en 10ª posición, y no consiguió jugar los playoffs de ese año. Por mutuo acuerdo con los dirigentes, no se extendió el contrato y así se daba por finalizado su paso por el conjunto crema. 14 Vélez Sarsfield. Editar en 2009 fue contratado como director técnico de Vélez Sarsfield, 15 institución en la cual realizó una excelente campaña al ganar el torneo clausura 2009-16 en la última fecha, luego de derrotar al Club Atlético Huracán por 1-0 en el estadio José Amalfitani con gol de Maxi Morales. 17 Ricardo Gareca dirigiendo a Vélez Sarsfield. En el año 2011 protagonizó el campeonato local y la Copa Libertadores de América, en la cual alcanzó las semifinales del torneo continental después de 17 años y ganar el clausura, que tenía como puntero al Fortín desde la fecha 10. El 12 de junio, logró imponerse nuevamente ante el Glóbito en el estadio Tomás Duco por 2-0, con goles de Santiago Silva y de David Ramírez de penal y consagrarse campeón. 18 En 2 de diciembre de 2012, luego de vencer a Unión de Santa Fe por 2-0, tantos de Facundo Ferreira, obtuvo el torneo inicial 2012, tercer título como entrenador de Vélez Sarsfield a falta de una fecha para finalizar el campeonato.
19 al año siguiente, el 29 de junio, ganó el campeonato de Primera División 2012-13 tras derrotar por 1-0 al Club Atlético Newell's Old Boys en la final entre los ganadores de los torneos Inicial 2012 y Final 2013 disputada en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. Además de los 4 títulos logrados, Clausura 2009, Clausura 2011, Inicial 2012 y Campeonato de Primera División 2012-13, fue semifinalista de las Copas Libertadores 2011 y Sudamericana 2011, subcampeón del torneo Apertura 2010, y tercero en los torneos Apertura 2011, Clausura 2012 y Torneo Inicial 2013. Entre 2009 y 2013, el Tigre estuvo al frente del primer equipo en 254 partidos oficiales, 194 locales y 60 internacionales. Festejó 130 victorias, con 65 empates y 59 derrotas, con 368 goles a favor y 215 en contra. El Tigre Gareca, en su paso como jugador, técnico e hincha, reconfirma su nombre entre los grandes personajes de la historia de la institución. Palmeiras. Editar en mayo de 2014, fue fichado como nuevo entrenador del Palmeiras. El fichaje fue muy festejado por los hinchas del Verdão y por la prensa paulista. Pero debido a los malos resultados, así como a la poca efectividad de la incorporación de jugadores como Fernando Tobio, Agustín Ayone, Pablo Mouche y Jonathan Cristaldo, provocó mucha presión en su proceso como entrenador del equipo. Finalmente, en el inicio de septiembre el Tigre fue desvinculado del equipo paulista. Selección peruana de fútbol. Editar Ricardo Gareca dirigiendo a la selección peruana durante un partido contra Ecuador para la clasificación para la Copa Mundial Rusia 2018. En marzo de 2015 fue contratado para ser entrenador de la selección peruana. 21-22 hizo su debut como entrenador el 31 de marzo de 2015, en un partido amistoso contra Venezuela, siendo derrotado por el marcador de 1-0. En la Copa América Chile 2015 jugó su primer partido ante Brasil y cayó agónicamente 2-1. Su primer triunfo lo consiguió en Valparaíso en la segunda fecha, derrotando precisamente al mismo Venezuela y por el mismo marcador, 1-0. El autor del gol fue Claudio Pizarro. En su tercer partido por el torneo continental empató con su similar de Colombia, 0-0, lo que le sirvió para clasificar a la siguiente ronda. En segundo lugar del grupo C. En cuartos de final enfrentó a su similar de Bolivia, ganando por un contundente hat-trick de Paulo Guerrero, con el resultado final de 3-1, pasando entre los 4 mejores del torneo. En semifinales se presentó ante Chile perdiendo por 2-1, donde fue expulsado el peruano Carlos Zambrano, y frente a Paraguay por el tercer puesto del torneo logró la victoria 2-0, con goles de André Carrillo y Paulo Guerrero. Su primer partido en las eliminatorias fue ante Colombia, en donde Perú perdió 2-0 en condición de visita. Desde allí, tuvo el peor arranque de eliminatorias de la historia de Perú en el formato de todos contra todos, al solo lograr 4 puntos en 7 fechas disputadas, llegando a ser peor que la clasificatoria del 2010 a mando de Chemo del Solar. A pesar de que la gran mayoría de Perú pedía su destitución, continuó al cargo. Luego del fallo del TAS, en el partido perdido ante Bolivia en La Paz, la selección de Perú logró repuntar en las eliminatorias con un equipo con base en la Copa América 2016, dejando de lado a jugadores indiscutibles, entre ellos Claudio Pizarro, Carlos Augusto Zambrano y Juan Manuel Vargas. A partir de la fecha 7, Perú solo perdió 2 partidos, contra Chile en Santiago, y contra Brasil, sumando 26 puntos que lo ubicaron en el quinto lugar, por encima de Chile, con resultados destacados como las victorias ante Paraguay y Ecuador en condición de visita y el empate ante Argentina en la Bombonera. Eso llevó a que jugara el repechaje o repesca con el correspondiente equipo de Oceanía. Fue así como, el 15 de noviembre, con goles de Jefferson Farfán y Cristian Ramos, logra la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 con un marcador global de 2-0 ante Nueva Zelanda, después de 36 años de ausencia. 23 Selección de Perú siendo reconocida como subcampeona de la Copa América 2019, en la imagen, Ricardo Gareca liderando a la selección para recibir sus medallas. En el Mundial de Rusia no tuvo fortuna, sucumbiendo ante Dinamarca y Francia por la mínima diferencia en ambos casos. Aún así, ya eliminado de la competencia, ganó su último partido frente a Australia por 2-0, con un gol y una asistencia de su artillero histórico Paulo Guerrero, quien llegó en ese último encuentro a 36 tantos con la casaca del equipo nacional. 24 En honor a los logros conseguidos con la selección peruana de fútbol, se colocó un monumento al entrenador en el distrito limeño de San Miguel.
25. El 8 de agosto de 2018 renueva con la selección de fútbol de Perú hasta el final de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Qatar 2022. El día 20 de noviembre, tras la derrota por 2-3 frente a Costa Rica, Ricardo Gareca se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos por la selección peruana de fútbol, superando así a Marcos Calderón. 26. En la Copa América 2019, sus dirigidos lograron discretos resultados en la zona de grupos, empatando en 0 contra Venezuela, ganándole 3-1 a Bolivia, luego de ir perdiendo 0-1 por el gol de Martins, de penal, y sufriendo un traspié con Brasil, 0-5, terminando así como mejor tercero por lo que accedió a cuartos de final. Eliminó a Uruguay por penales, fue fundamental el penal tapado por Gallese a Luis Suárez, y posteriormente, con una actuación descollante aunque trabajada, vencieron al último bicampeón Chile por 3-0 jugando de manera sólida, con grandes atajadas de Gallese y goles de Flores, 21, Yotun, 38, y Guerrero, 90+1, accediendo